Vamos a ver un mensaje hoy que se llama No hay plan B. No hay plan B. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por este día, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias, Señor, porque tu sabiduría es fabulosa, porque todo lo que tú tienes en tu palabra es maravilloso, Señor. Solo hemos rascado, arañado la superficie, y hay tantas cosas que tú quieres enseñarnos, Señor, para que nos apeguemos más a ti. Te pido que este mensaje realmente sea una semilla que crezca, que se plante bien en nuestros corazones para estar conscientes de que tú estás dispuesto siempre a escucharnos, a hablar con nosotros, a recibirnos, Señor. Es lo que tú quieres, Señor. Te doy muchas gracias, te pido que en esta mañana quites toda distracción, quites toda ansiedad que haya, Señor, toda preocupación, Padre, porque si estamos contigo, tú tienes todo bajo control. En el nombre de Jesús, te pido que hables tú y que no hable yo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿ya? Ok, ¿cuántos han escuchado la frase plan B? ¿Sí? ¿Y cuántos han llevado a cabo un plan B? Un super plan B. ¿Y les ha funcionado? ¿Sí? ¿Sí? ¿No siempre? ¿Y qué pasó con el plan A? ¿No jaló? ¿No? ¿Y el B? Y a veces necesitamos un C, y a veces un D, y a veces no nos alcanzan las letras del alfabeto, ¿verdad? Llegamos al plan Z y luego, plan Z.1.1.1.1.2, ¿sí? A todos nos ha pasado que necesitamos, pues que vamos cambiando el plan dependiendo de las circunstancias que se nos van presentando. Entonces, y ahora otra pregunta. Todos aquí hemos llevado a cabo un plan B, hasta los más chicos, ¿sí? ¿Han llevado a cabo un plan B? Que dices, tengo planeado hacer esto. No salió. Abort mission, plan B. Fuga, ya nos vieron. ¿Sí? Te van a descubrir ya. Oh, déjenlo. Nunca dejamos a un hombre atrás. Déjalo porque está mi mamá con la chancla. Déjalo. Sí, todos nos ha pasado eso, ¿eh? Yo me podía poner a contar mis travesuras, pero no, porque yo era muy bien portado. Ok, entonces, ¿cuántos de ustedes han sentido que su plan no funciona? Ni el A, ni el B, ni el C, ni el D. Y que piensas que dices, no hombre, tengo un super plan y un super proyecto. Y luego te das cuenta que estás en el hoyo y cavando todavía así. ¿Sí? Que dices, no, lo que estoy haciendo. Y a los que somos papás muchas veces nos pasa con los hijos, que pensamos que estamos así diciendo como, y el ganador del papá del año es, y, gracias, y te das cuenta que no, que estás muy lejos de ser el papá o la mamá del año. Entonces, déjenme decirles que no somos los únicos. Los primeros seres humanos que pisaron esta tierra, ¿sí saben quiénes son? ¿Quién? Adán y Eva. ¿Tú los conociste? ¿Sí? ¿No? ¿Sí los conociste? ¿Sí? ¿Rutis? ¿Sí? Y decía Rutis que se veía muy madura para su edad. Sí. Adán y Eva fueron los primeros humanos que el Señor creó. Y Adán y Eva iban a ejecutar un plan A. Tenían su plan A. Pero ese plan A no fue muy alentador, ¿verdad? Ahora sí que fue arranque de caballo y frenada de mula. Y a todos nos ha pasado lo mismo, que arrancamos con algo, con un super plan y nos frenamos a la mera hora. Y a Adán y Eva les pasó eso. A los primeros seres humanos, el plan A era vive, goza, reprodúcete, ten descendencia, llena la tierra, trabaja en el Edén. Y nada más, no comas esto. Ellos sí estaban como en la dieta del kiwi. Que puedes comer de todo menos kiwi.
Ellos sí estaban en esa dieta. ¿Y cómo les fue en su plan A? Mal. Les fue mal. No pudieron con el plan A. Pero la serpiente, sí, pero no tuvieron que cambiar el plan. Y a todos y pareciera que tomaron al Señor por sorpresa, ¿sí o no? Pareciera que Dios dijo, ya, el Señor dijo, aquí está el Edén, bien bonito, tiene animalitos, animalotes, tiene hasta burros, tiene ¿qué otros animales había? Leones, tigres, no me vayan a regañar ahí arriba, tigres, sí. Tiene tigres, tiene caracoles, tiene bichitos chiquitos y frutitas. Y dijo el Señor, no, esto me quedó. Háganle así. ¿Qué pasó? Todos, no me van a alcanzar las pilas para todos, Háganle así. Otra vez, ¿cómo? ¿Has comido algo que dices, sí? ¿O has, sí, que dices, o le haces algo delicioso que así que hasta piensas en eso y se te hace agua a la boca así como... Bueno, haz de cuenta que el Señor cuando terminó el Edén así dijo, esto está de lujo, de rechupete. Entonces nuestros amigos, nuestros héroes en cuestión aquí, nuestros héroes se encontraban en el huerto del Edén, en el capítulo anterior, cuando de repente vino la serpiente. Entonces ellos fallaron y el plan A que Dios tenía fracasó, aparentemente. Y nosotros podemos pensar que el Señor armó un plan B de volada. Es lo que pensamos, porque es lo que hacemos nosotros. ¿Sí? El plan A no funcionó, los teléfonos se resbalan y más si te estás poni crema en las manos, ¿no? Entonces, eso pasa y luego pues se rompen las cosas, ¿no? Y luego hay que pagar por ellas. Entonces, y peor si no era tuyo, ¿no? Bueno, una tragedia completamente, la verdad. Pasemos a otro tema. Entonces, el Señor aparentemente tuvo que hacer un plan de emergencia, porque es lo que hacemos nosotros. ¿Han hecho planes de emergencia? Todos. ¿Planes de ultra emergencia? ¿Planes de súper así ya antibomba atómica? Todos. Y muchas veces tenemos que tomar decisiones, le llamamos en caliente. Decisiones con esos planes de emergencia ya encima. Decisiones que hay que tomar y que no podemos retardar esas decisiones. ¿Sí? Ok, abran su Biblia en Génesis 3:6, por favor. Mientras buscan Génesis 3:6, está en la Biblia. Génesis está en la Biblia, no en Facebook. Génesis 3:6. Vamos a recrear la escena trágica. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sí? Ahora pasémonos al 11. Vamos a brincarnos al versículo 11, 3:11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿Qué? Que no comieras, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros tenemos que armar otro plan, porque las cosas no salen de acuerdo a lo que deberían haber salido. De cuando las personas o nosotros no nos portamos a la altura de lo que se requiere, ¿sí? Y con esto no les quiero decir, sí, vamos a ser mejores y ya no nos vamos a equivocar y le vamos a echar ganas y... No, eso que primero hay que entender que esto es natural en nosotros, los errores, las fallas, el equivocarnos, ¿sí? Todos estamos sujetos al error y todos los procesos están sujetos al error humano. Todos los procesos, ¿cuál es el primer error?
que se debe evitar, el error humano. Ok. Y el Señor nos dejó un manual, que es la Biblia, para que con ese manual, pues no estemos sujetos al error humano. Pero ¿qué creen? Sigue estando presente el error humano. Lo bueno de todo esto es que aunque pareciera que al Señor lo tomó por sorpresa esta situación de Adán y Eva, el Señor ya la tenía prevista. Ya la tenía prevista esta situación. Quiere decir que Él ya tiene todo planeado, ¿sí? El pecado no tomó por sorpresa a nuestro Señor, ¿eh? El pecado no lo tomó por sorpresa, porque Él como buen proyectista, Él contempla todas las variables, cosa que nosotros no podemos contemplar. El Señor contempla si hace frío, si hace calor, si está de buenas, si no de tan buenas, si está de malas, si sigue estando de malas, si sigue estando de malas, si no tiene ganas, si no tiene ganas, si sigue cansado, si sigue cansado, si sigue cansado, si ya se enfadó, si se queja mucho, si se queja mucho, bueno, y puedo seguir, ¿verdad? Y a todos nos ha pasado esto, a todos nos ha pasado esto, ¿sí? ¿Cuántos de aquí son bien enojones o enojonas? Entonces yo también. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí son bien impacientes? Yo creo que ya, porque vamos a terminar llorando. Ok, la realidad es que como a Dios no lo tomó por sorpresa el pecado, ¿sí? Dios tenía un plan para no perder la relación con su creación. Que a fin de cuentas el Señor, ¿qué quería hacer con su creación? Que formáramos una familia con Él, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo formemos una familia con Él, en lo individual, en lo personal. Entonces dijo el Señor, con este pecado de Adán y Eva, tengo el riesgo de perder a mi familia. Pero Él antes de que sucediera eso, Él lo previó, lo analizó, lo vio y tuvo un plan. Ok, eso significa que para Dios no hay plan B. Porque si Él puede ver todo antes de que suceda, significa que Él puede planear contemplando todas las condiciones. Entonces el Señor no tiene plan B, ni plan C, ni plan D, ni plan... Él tiene un solo plan, que es el que se ejecuta y es en el cual Dios va trabajando con nosotros. Es un plan A, no hay un plan B. Es que luego hay gente que dice, es que Dios me cambió la pichada. No sabía que Dios era beisbolista, pero pues no, Dios no cambia la pichada. Es que el Señor a mí pues ya me mostró otro camino. No, nosotros a veces pensamos como que pensamos en universos alternos, no sé si les ha pasado. Si hubiera decidido esto y hubiera hecho aquello, ahorita yo, ¿les ha pasado? Para Dios no existen esos universos alternos. Si tú le entregaste tu vida al Señor, las decisiones buenas o malas que has tomado y que te han llevado al punto donde estás ahorita, hablando de familia, de relaciones, de crecimiento espiritual, de trabajo, en lo profesional, en fin, esas decisiones que tú has tomado, Dios ya las tenía contempladas, buenas o malas. Y Dios, el Señor está utilizando esas decisiones que tú has tomado, buenas o malas, para ir tratando con nosotros. Porque al igual que con Adán y Eva, Dios, el Señor, no te quiere perder. ¿No te quiere perder? Ok. Vamos a leer ahora Efesios 1:3. Es muy importante que aprendamos esto, que Dios no tiene plan B y que nuestra vida no tiene universos alternos. Lo de los universos alternos y todo ese rollo, aparte de ser de los cómics y de Marvel y de DC y todo eso, es que es que se murió, bueno, se murió Superman. ¿Sí todos vieron cuando se murió Superman? ¿No? ¿Tú no viste? No, qué mal fan eres. Bueno, cuando se murió Superman dicen, no, es que está vivo en otro universo. Ah, sí. Bueno, nosotros así pensamos, no, es que en otro universo, si hubiera tomado estas decisiones, yo ahorita estaría así, ya sabes. Y eso no es cierto, no hay universos alternos para nosotros, hay una sola vida. Y como el Señor sabe que nosotros tenemos una sola vida,
dice el Señor, no me puedo equivocar. No hay margen de maniobra. No puede salir mal el plan A. ¿Estamos de acuerdo? El plan del Señor no puede salir mal. No es de que digas, ay, el Señor tiene otro plan por si este no funciona. Quiere decir que si Dios tuviera otro plan, significa que el plan de Jesús podría ser falible. El decir que hay otro plan, no hay otro plan, hay un único plan. ¿Sí? Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos de aquí a señalar las frases. Dice en el versículo 4 que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo el Señor nos escogió. ¿Te escogió a ti? ¿Segura? ¿A ti? ¿Sí? ¿A ti? ¿Sí? ¿A ti? ¿Sí? No, mejor voy a preguntarle otra. Dice la Biblia que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, si Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, cuando Adán y Eva se equivocaron, ¿qué dijo el Señor? ¿Se va a perder todo eso? No, ¿verdad? El Señor dijo, bueno, todo va conforme al plan. Estos dos se tenían que equivocar y se equivocaron. ¿Sí? ¿Y eso era conforme al plan que Dios tenía, que Dios había contemplado? Sí. Es difícil, pero es bueno contemplar en los planes las equivocaciones, el error humano. Entonces, cuando Adán y Eva se equivocaron, el Señor ya decía, no, pues yo tengo escogido a Arturo, va a usar lentes, se va a peinar hacia atrás, va a ser una persona de un espíritu afable, muy buena onda, muy simpático. No, lo que estoy diciendo es cierto, no es sarcasmo, ¿eh? Yo sé que soy algo sarcástico, pero lo estoy diciendo en serio. No te pongas rojo, hombre. Es un buen ejemplo, tu muchacho. Bueno, ahí sí ya no sé, pero... Entonces, el Señor ya había pensado en él, ¿sí? O bueno, agarremos otro modelo. Mejor dejémoslo así. El Señor ya había pensado en nosotros. Y vamos pensando que antes de quedar formada la tierra, Dios ya había pensado en nosotros. Y luego vemos el versículo 5 que dice, habiéndonos predestinado. ¿Sí? ¿Qué es habiéndonos predestinado? Que Él ya tenía un plan para nosotros, un destino para nosotros, antes de que nosotros existiéramos. ¿Vale? Ok. Luego, luego dice en el 5, ¿por qué lo hizo esto el Señor? Por puro afecto a su voluntad, de su voluntad, ¿sí? O sea, por amor lo hizo y porque Él puede y quiere. Así, mami, ¿por qué haces esto? Porque soy tu madre, así. Bueno, pues ya contra ese argumento, ya es el argumento así de Ultimate Weapon, así el arma ya, el argumento maestro de todos, porque soy tu madre, ya no tienes nada que decir, ya te desarmó. Pues así el Señor aquí. ¿Por qué? Pues por su voluntad. ¿Por qué el Señor nos escogió? ¿Por qué el Señor nos predestinó antes de la fundación del mundo? ¿Por qué el Señor nos salvó? Por puro afecto de su voluntad. Así como cuando dicen, estaba Pablo escribiendo, pues el Señor la neta nos salvó porque le dio su gana y porque quiso y pudo. Pablo, no podemos poner eso. Bueno, entonces pónganle que por afecto de su voluntad. Pablo se oye muy agresivo, la gente va a decir que pongan por afecto de su voluntad. Pero la realidad es que Dios nos salvó porque quiso. Y Dios nos formó porque quiso. Y Dios permite que tengamos errores, ¿por qué? Porque quiso. ¿Y nuestros errores se salen de su plan? No. Ahora, como dijo Pablo, ¿abundará el pecado para que sobreabunde la gracia? En ninguna manera, ¿sí? No. ¿Qué pasa si nos decimos, al cabo el Señor ya tiene que contemplar nuestros errores, entonces yo me voy a dedicar a andar por la vida como político,
regándola por aquí, por allá, por acullá. No. ¿Saben por qué? Porque los errores duelen, cuestan, lastiman. Y eso es algo bien importante que debemos estar conscientes. Tu error como papá va a lastimar a tus hijos. Tu error como hijo o hija va a lastimar a tus papás. Tu error como profesional va a lastimar a tus clientes, a tus compañeros de trabajo. Y eso duele, ¿sí? Porque Dios ya tiene contemplado esos errores. Pero lo que no se sana automáticamente son las heridas del corazón, las heridas del alma. Eso no se sana automático. Automáticamente Dios tiene contemplados tus errores, pero las heridas que tú vas dejando con todos tus errores, ¿sí? Esas duelen y lastiman. Y entonces dice aquí en el versículo 6 que somos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si yo estoy equivocándome y equivocándome y equivocándome y equivocándome y equivocándome, la gente que me rodea, en este caso mi círculo inmediato cercano es mi familia, va a decir que yo soy una persona para alabanza de la gloria de su gracia. No. Va a decir que soy una persona para la... Y voy a provocar esos pensamientos en ellos. Entonces nosotros, aunque tenemos el error humano, debemos estar conscientes que nuestros errores duelen. Duelen. No me fijé, perdón, ya te pisé. Lo hice sin intención, ya te lastimé. No llegué a tiempo, ya te lastimé. Ya te eché a perder tu plan. Nuestros errores duelen. Deja tú, o sea, tú puedes ir delante del Señor y decir, Señor, perdón, me equivoqué. El Señor dice, sí, está bien, yo ya lo tenía contemplado, te perdono. Pero ahora ve y arregla las cosas con... Ok. Vamos a comprobar en la palabra que el Señor tenía bien definido su plan, ¿sí? Desde el principio, y en el principio me refiero antes de la fundación del mundo. Vamos a Juan 1:1. Mientras buscan Juan 1:1, el error de Eva lastimó a Adán y la negligencia de Adán lastimó a Eva. ¿Fue dolorosa para todas las mujeres descendientes de Eva las herencias de Eva? Entonces vemos que los errores lastiman. Y yo se los decía a los chicos, a los jóvenes, adolescentes, la vez pasada, que el pecado, ¿cuál es el problema del pecado? Pues sí te aleja de Dios, pero ¿cuál es el problema inmediato del pecado? Duele, lastima. El pecado lastima. Si tú no estás dando el fruto del Espíritu, ¿sí? Si tú no lo estás dando, estás lastimando. En Gálatas 5 pueden leer eso. Las obras de la carne, el fruto del Espíritu, ¿sí? Si tú no estás dando el fruto del Espíritu, automáticamente estás dando a luz, estás manifestando las obras de la carne. Y eso lastima a los demás. Que lo dicen, no, es que yo soy buen papá, conmigo no le hace falta nada, tiene todo. Y como digo, y el premio al mejor papá del año es para... ¿Cómo que no soy yo? Bueno, Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio, ¿con quién? Con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué dice Juan? Que en el principio, ¿quién estaba? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? No es un vato así con mucha labia, así, no, que mira, que yo, que la... No. El Verbo es Jesús, ¿sí? Palabra en acción. ¿Y con quién estaba Jesús? Con Dios Padre. Y entonces en el principio estaban juntos. Entonces, en el principio, si leímos en Efesios que el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, aquí en Juan podemos comprobar que es congruente,
¿sí? Que es congruente. Dice que nos escogió antes de la fundación del mundo, y luego dice acá, pues que estaban juntos. Entonces, pues sí suena. Pero Juan se refiere a algo más. Juan se refiere, dice que en el principio. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis. Qué bueno, no es el índice, ¿eh? El primer libro de la Biblia es Génesis. Vamos a Génesis 1:1. Listo, Génesis 1:1. ¿Qué dice? Lo primero, en el principio, igual que en Juan, ¿verdad? Ok, vamos a analizar, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio. Y si Juan nos dice que en el principio Jesús estaba con el Padre, vamos a analizar la palabra principio. En la versión original en hebreo, la palabra en principio o el principio viene de una palabra hebrea que se dice Bereshit. Bereshit, ¿sí? Pero ¿cómo creen que se llama el libro de Génesis en hebreo? Bereshit, se llama igual Bereshit, que significa el principio, ¿sí? En principio. Ok. En español le llamamos Génesis, pero la realidad es que se llama Bereshit, en principio. Ok. El Génesis 1:1 está conformado en hebreo de 7 palabras, que es Bereshit, Bara, Elohim, Et HaShamaim, Bet Haaretz, que es Bereshit, es en principio, Bara o Barra, como ahora sí que depende del idioma. Bara significa crear de la nada. Y fue lo que el Señor hizo, creó de la nada. Elohim, Bereshit bara Elohim. Elohim, ¿quién es? Dios. El Señor es uno de los nombres del Señor, ¿sí? Pero la palabra de Elohim es El, Ohim. Él es Dios. Ohim es en plural, o sea que es más de uno. Ahí está demostrando que son los 3. Et es una palabra que es una conjunción que une las 3 palabras de acá con las 3 de acá. Y luego dice Hashamaim, que es los cielos, Beet Haaretz y la tierra. Entonces eso es lo que dice en hebreo. Pero el Señor que quiere que desde la interpretación de lo que le dijo a Moisés que escribiera, nos diéramos cuenta. Bereshit en principio, Bará, creó de la nada, Elohim Dios, Et Hashamaim Beet Haaretz, que es los cielos y la tierra. Se oye un poco así, pero sí tiene sentido. Ok. Bereshit vamos entonces a analizarla, para ver si es cierto lo que dice Juan y si es cierto que no hay un plan B, que es solo un plan. Le das ahí está. Esta es la palabra Bereshit, ¿sí? Que es la letra Beit, que es casa, la letra Resh, que es cabeza, la letra Aleph, que es fuerza, número 1, primer lugar, la letra Shin, que son dientes, la letra Yod, que es brazo, mano o voluntad, ¿sí? Y la letra Tov, que es marca. Como recordarán, y ya me ha tocado explicarlo en otros mensajes, el alefato hebreo se compone de 22 símbolos. Cada símbolo ha ido evolucionando, pero en el original cada símbolo significaba alguna cosa. Sí, como ahorita les dije, esto significa casa, esto cabeza, esto significa fuerza o cabeza de buey, esto significa dientes. Así cada letra tenía un significado. Y cada letra también tenía un número. Aquí está la primera letra Aleph, la pictografía que corresponde y la letra en el hebreo moderno. Y así cada una de las 22 letras. Si nosotros analizamos la palabra, vemos que la primera letra, Bet, es esta. Dale la que sigue, por favor. Significa casa, adentro. Ahí está, es la primera. La segunda, Resh, que es cabeza, ¿sí? Después, la letra Aleph,
que es buey, fuerza, líder o número 1, ¿sí? Después shin, está aquí, comer, consumir. ¿Con qué comes? A ver, háganle así. No se oye, más fuerte. Háganle. Este es shin, ¿sí? Después tenemos yod, que está acá, brazo y mano, u obra o trabajo, ¿sí? Y al último tenemos tav, que es marca, señal o pacto. Entonces, cuando analizamos, vemos que las primeras 2 letras, que es beit y resh, si las juntas, forman la palabra brr. Brr, a ver, digan brr. Brr. No, brr, brr, no, brr. Y brr, esas 2 letras o esos 2 símbolos forman la palabra hijo. Bar. Bar significa hijo. Pero hay otra palabra en hebreo que es hijo, que también es ben. Ben, así como ven, como ven así, pero con B. De burro. No, tranquilo. ¿Qué diferencia hay? Que cuando en la Biblia muchas veces dice el hijo del hombre o el hijo de Dios, usa bar. Bar, como bar de los que usan. Bar, así se escribe, bar. Pero lo forman estas 2 letras, bar. Aquí está la primera letra bet, casa, la segunda cabeza, la tercera número 1, fuerza, unidad, cabeza de buey, shin, dientes, en la que sí ya lo vimos, yod, mano, tav, pacto. Las primeras dos forman la palabra hijo. Entonces, cuando en Juan dice que en el principio era el verbo, ¿qué estamos viendo en la primera palabra en Génesis? Que en el principio, ¿quién aparece? El hijo. ¿Y quién es el hijo? Jesús. O sea, en el principio de los tiempos, ahí estaba Jesús, ¿sí? Así como en Juan lo dice, efectivamente, y así como Efesios dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, ahí lo podemos comprobar en Génesis. En la primera palabra, las primeras 2 letras que forman, hijo. Vas muy lento, George. Bar, hijo primogénito, las primeras 2 letras, ¿sí? Ahora, otra cuestión interesante. Las segundas 2 letras forman la palabra ash, que significa fuego, y nos acordamos de que el Señor es fuego consumidor, ¿sí? Entonces, hijo y fuego, o sea, el Señor, ¿cómo te diré? Cuando lees la Biblia, por eso es bueno leer muchas versiones, estudiar, porque te das cuenta que muchas veces nada más cuando leemos así, nada más estamos rascándole a la superficie. O sea, el Señor realmente en su palabra tiene un montón de cosas que no nos imaginamos, así de... O sea, el Señor en toda su palabra tiene impreso, regado, que lo puedas oler, que lo puedas sentir, que Él está interesado en ti, que en verdad Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, pero sobre todo que Él tiene contemplados tus errores, ¿sí? Entonces, si mencionamos o si traducimos cada una de las letras, vemos que lo que significa, si le ponemos palabra ya a cada una de las letras, la primera palabra, Bereshit, significa el hijo primogénito es destruido por su propia voluntad en una cruz. Esa es la primera palabra que aparece en la Biblia. Si la interpretamos entonces, ¿esto fue un plan B? No. ¿La muerte en la cruz del Señor fue un plan B? No. Es un plan A. Esto lo hice para demostrar que desde el principio, así como dice Juan en el principio, y como dice en Efesios, que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Aquí todavía nada más estamos analizando la palabra Bereshit. No estamos analizando que formó los cielos y la tierra. O sea, esto fue antes de la fundación del mundo. Desde que Dios formó el mundo, dijo, mi hijo primogénito será destruido por su propia voluntad en una cruz. Ese era el plan A. Quiere decir que si ese era el plan A del Señor, ese es el mejor plan para el ser humano.
Ese es el mejor plan para nosotros. Continuemos. Después, en otros mensajes, vamos a analizar el Génesis 1:1, porque hay una serie de cosas ahí impresionantes. Es maravilloso todo lo que el Señor dejó ahí en Génesis 1:1, es increíble, increíble. Vamos a Isaías 46:9. Listo, Isaías 46:9. 9 y 10 vamos a leer. ¿Sí? Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde Él. ¿Y saben qué palabra en original en hebreo es este principio? Bereshit. O sea, aquí Dios nos está diciendo, desde la primera palabra de Génesis, estoy anunciando ¿qué? Lo por venir. Volvamos a leer el 10. Que anuncio lo por venir desde el Bereshit y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aquí como Pablo no lo escribió y no le dijeron, Pablo, no podemos poner eso, aquí sí lo pusieron. Que hago lo que yo quiero. Entonces, ¿el Señor tiene plan B? Está demostrado y aquí ahora sí con números. ¿Sí? El Señor no tiene plan B. Mucha gente dice, es que cuando Adán y Eva pecó, Dios sacó su plan B, que era Jesús. No. El plan A del Señor siempre fue Jesús. ¿Por qué? Porque dijo, mi creación es perfecta, pero el creado no es perfecto. Pero Dios dijo, yo voy a utilizar esa imperfección para que realmente estén conmigo los que quieran estar. Entonces, el Señor utiliza tu imperfección, la imperfección del ser humano, para ver si realmente quieres estar con Él. Para que el día que Él venga a hacer cuentas, que Él regrese, diga, los que sí quisieron estar conmigo, así como mi hijo por su propia voluntad murió en la cruz, yo también quiero que los que por su propia voluntad quieran estar conmigo, estén conmigo. Entonces, esto nos cambia el concepto de nuestro enfoque de vida. En vez de tomar a Dios, al Señor, como alguien que nos ayude, debemos tomar al Señor como nuestro objetivo de vida. Lo que más le debo echar ganas primeramente es en mi relación con el Señor, en conocerlo, en yo decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué hago con mi familia? ¿Qué hago con mi trabajo? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo quieres que yo me porte ante estas situaciones? Eso es lo más importante. Déjame decirte, tus necesidades, todos tenemos necesidades, tu salud, todo está en manos de Dios, créemelo. Miren, a mí me ha tocado estar, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero ¿qué creen? Me ha tocado pasar situaciones complicadas, muy complicadas, de salud, financieras o económicas, en bancarrota, por errores míos. Bueno, las de salud también, ¿sí? Por negligencias y todo eso. Y saben que de todas me ha sacado de la mano el Señor. Y no por decir, es que yo clamé y ayuné. No. Simplemente el Señor aprovechó todas esas situaciones para que yo volteara mis ojos hacia Él. ¿Sí? Para yo, en vez de estar pensando en decir, ¿y cómo le hago para que esto salga mejor? Y que eso ocupe el 125% de mi tiempo, o el 200% de mi tiempo, ¿sí? Empezar a pensar, Señor, ¿cómo quieres que yo reaccione? ¿Cómo quieres que yo cambie mi vida? ¿Qué quieres que yo haga?
Y la manera más fácil de empezar a hacer eso es dedicándole tiempo a leer y a orar, punto. No necesitas hacer más. A estudiar y a orar, ¿sí? Ok, vemos en Isaías entonces que el Señor anuncia que desde cuándo anunció lo que iba a hacer. Desde el principio, ¿sí? Ok. Vemos entonces que Jesús aparece en la primera palabra. Es más, aparece en los primeros dos símbolos de la Biblia. El Hijo. En los primeros dos aparece. Ok, ¿aparecerá también en el último versículo de la Biblia? ¿Sí? ¿Seguros? A ver, vamos a Apocalipsis 22, 21. Apocalipsis 22, 21. El último libro de la Biblia no es la concordancia. Es Apocalipsis. Ni los mapas, ni nada de eso. Apocalipsis 22, 21 dice: ¿la gracia de quién? Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Fíjense algo curioso. Aquí en Apocalipsis, en vez de traducirlo como el Apocalipsis dicen que fue escrito en griego, otros dicen que fue escrito en arameo o en hebreo antiguo y luego lo tradujeron al griego y bueno. Pero aquí en Apocalipsis la palabra que utilizan para Jesús es la misma Yeshua o Yeshua que en hebreo. No utilizan una palabra griega. Lo chistoso y lo que llama la atención es que en Apocalipsis ya aparece la palabra Yahshua, el Salvador, o la salvación que viene de Dios, ¿sí? Eso significa el nombre de Jesús. Y en Génesis, ¿qué aparece? Hijo. Las primeras dos, hijo. Entonces, aparece hijo y acá aparece el Salvador. ¿Qué hubo en medio? El sacrificio. En el principio, Jesús era el Hijo. Pero al final, ¿qué terminó siendo? El Salvador. Y al final de la palabra Bereshit, ¿se acuerdan cuál era el último símbolo? La cruz. La cruz. Entonces quiere decir que en la palabra Bereshit está el Hijo en el principio y al final el Apocalipsis en la cruz y haciendo el Salvador, y lo comprobamos aquí en Génesis, en Apocalipsis 22, 21. Que se cumple, la Biblia termina como dice la primera palabra. Ok. Todo esto, todo este rollo que me acabo de echar, es para que el versículo que vamos a leer a continuación cobre otras dimensiones en nuestra vida, en nuestro entendimiento. Vamos a leer Romanos 8:28. 8, así es. ¿No tuvieron, tienen el 8? No, está mal. Romanos 8:28. 8:28. Con chocolate. Mucha leche. ¿Se acuerdan cuando vimos el mensaje de los primeros 10 nombres de la descendencia? ¿Qué era lo que revelaba? El plan de salvación. Es como cuando dices, en 200 metros vas a dar vuelta a la derecha. En 100 metros vas a dar vuelta a la derecha. En 50 metros vas a dar vuelta a la derecha. En 10 metros vas a dar vuelta a la derecha. Da vuelta a la derecha. ¡Pip! Recalculando. Te habéis pasado. O sea, la Biblia está llena de la indicación de que nos acerquemos al Señor por medio de Jesús. Desde las primeras dos letras, desde los primeros dos símbolos de la primera palabra, con la que para abrir boca, sí. Ahí ya estás mencionando al Hijo. Romanos 8:28 dice:
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál era su propósito? Lo acabamos de leer. Escogernos desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces, si el Señor nos escogió desde la fundación del mundo, quiere decir que somos de los que amamos a Dios. Y si somos de los que amamos a Dios, entonces todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque duelan, aunque den risa, aunque no las entendamos, sí, para reírte como... Todo nos ayuda a bien. Iba a ser un chiste de eso, pero muchos no lo van a entender, mi Arthur. Sí. Dice, vamos a seguir leyendo. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿En la primera palabra del Génesis aparece primogénito? Sí, en Aleph, ¿sí? Es Bar y luego Aleph, que es el hijo primogénito. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Por qué los justificó? Por el error humano, por nuestros errores. Necesitamos justificación. ¿Y quién fue nuestro justificador, nuestro justificante? Cristo. Y a los que justificó, a estos también, glorificó. El 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero fíjate, para llegar a la glorificación, para verte en toda tu gloria, primero, ¿qué es lo primero que viene? Que todas las cosas por las que pasamos nos ayudan a bien. ¿Quiere decir que vamos a pasar por cosas? Sí. Esto lo digo porque luego pensamos que como Dios es bueno, todo lo que nos va a pasar es bueno, y si nos pasa algo que no es bueno, no es de Dios. Y andamos diciendo, yo no recibo eso, yo no acepto eso en el nombre de Jesús. Espérate, pues no es que lo recibas o lo aceptas, es lo que te tocó. Y ya estás metido en esta situación. ¿Qué debemos hacer en eso en lugar de hablar y vociferar y todo eso? Orar, ir con el Padre, ir con Jesús. Es decir, Señor, esta situación que estoy atravesando me duele mucho. Está muy difícil, no puedo, te la entrego, ¿qué hago? Y ahí es donde Dios va a tratar con tu carácter. Porque te va a decir, tú sigue pasando esta situación, yo estoy contigo, pero te quiero de buenas. Pero Señor, te quiero de buenas. ¿Quieres pasarla bien, esta situación? Sí, de buenas. Cordial, de buenas. Señor, pero está muy difícil esta situación. Sí, déjamela a mí. Lo que a ti te va a tocar es no impacientarte. Y sale Hulk. ¿Sí? Se te ponen los ojos verdes. Es ahí donde Dios trata con nosotros. Por eso su plan A tenía que ser así, para que Él pudiera llegar a que viviéramos en gloria con Él. Pero queremos la gloria, y no las de Monterrey, las glorias de... No, queremos la gloria sin pasar por las situaciones. Porque es lo que, el error humano es lo que busca, es lo que buscamos, pasarla bien. El 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si desde el principio, desde el Bereshit,
Dios nos estuvo mostrando su plan original, que era que Jesús viniera a morir por nosotros. ¿Para qué? Para que cuando nosotros estemos enfrentando situaciones, podamos decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero ese si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No es para que yo me avalentone y no, es para que yo tenga la humildad de que el Señor me va a hacer pasar por las situaciones de la mejor manera. De la mejor manera es en la que yo aprenda y madure. ¿Sí? Esta frase no es como las espinacas de Popeye. Así. Esta frase es para que tengamos confianza en cada situación que estamos pasando. Para que confiadamente nos podamos acercar al trono de gracia, recibir misericordia, como dice también en su palabra. En Hebreos. Entonces, esta frase, si tú ya la analizas, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lo lees pensando en la palabra Bereshit, dices, pues sí, Dios quiere estar conmigo. Dios quiere que yo esté con Él. Dios pensó en mí desde el principio. Así de feo como estoy, ¿es broma? Así de feo como estoy, Dios pensó en mí, sí. Así con tantas fallas como que tengo, Dios pensó en mí, sí. Así Dios pensó en ti. ¿Y sabes qué? Tú no necesitas un plan B. Lo único que necesitamos es apegarnos al plan A del Señor. El Señor no tiene plan B. Tu vida tampoco tiene plan B. Tenemos un solo plan. Por eso es tan importante que en nuestra vida y en la vida de nuestros familiares acepten y reciban al Señor Jesús. Porque no hay otro plan. No hay otro plan. Es esto y se acabó. Aunque parezca que tu plan va mal, a Dios nada lo toma por sorpresa. Apréndete eso. A Dios nada lo toma por sorpresa. Nada. Todo lo que nos acontece, nuestro Abba, nuestro papá en hebreo se dice Abba. Las primeras dos letras vieron que es Aleph, Bet, Ab. Lo primero que aprende a decir un bebé es Abba, que es papá. Entonces, en las primeras dos símbolos del alefato hebreo aparece la palabra padre. Entonces, nuestro papá ya sabe todo lo que nos pasa. Y tiene un plan para eso, para todo lo que nos pasa, ¿sí? Y hay que confiar en Él. Por eso luego digo, no me gusta burlarme de la gente a mí, ni me gusta reírme mucho, entonces pero luego me da risa cuando, rápido hay que orar inmediatamente para que en este momento se abran los cielos y... Está bien, porque esa oración la necesitamos nosotros, somos los que necesitamos llevar algo urgente a las manos de Dios para nosotros tener paz y decir, ya lo entregué, Señor, ya. Pero tenemos que entender que Dios no está en ese mismo nivel de desesperación que nosotros. Él ya tiene previsto lo que está pasando y lo que va a suceder. Él ya sabe. Por eso hay que confiar en Él sobre todas las cosas. Nunca hay que perder la confianza en Él. El peor pensamiento que podemos tener cuando algo no sale conforme al plan es decir, esto falló porque yo me equivoqué, porque yo estoy haciendo mal esto, entonces ya ahora sí voy por mi cuenta. Ese pensamiento no es de Dios. Así como las dietas no son de Dios. Ay, no es cierto. Esos pensamientos no son de Dios. El hecho de que tú en cualquier momento digas, por mi pecado voy solo sin Dios, ese pensamiento es una herejía de acuerdo a lo que acabamos de leer. Porque si tú le entregaste tu vida al Señor, el Señor no te quiere dejar solo. Eres parte del plan. Así de, eres parte del plan. ¿Sí? Eres parte del plan. Cuando están llevando a cabo un plan, ¿verdad? Se quitan los lentes y estamos en el plan. Hay que confiar en Dios. ¿Por qué? Porque eres su familia. Eres la familia de Dios.
pero peco mucho, estoy todo pecoso. No. Peco mucho, me equivoco mucho. Dios ya lo tenía contemplado, todos tus errores. Nada más, ojo con tus errores porque lastiman. Hasta la Biblia dice que no contristemos al Espíritu Santo. Si Jesús es el primogénito y Jesús es el que vino porque quiso y quiso, doble, quiso y pudo. ¿Estamos conscientes que si Dios está con nosotros, quién contra nosotros? En verdad, necesitamos confiar en el plan del Señor. Todo lo que hagas de ahora en adelante, todo ponlo en manos del Señor. Es que si me equivoco voy a perder la salvación. Ay. Es que si la riego ya esto va a salir mal porque, ¿sabes qué? Dije una mentira y ya me equivoqué y pues ya por esa mentira que dije, ya el Señor no va a ejecutar esto. Imagínate si el plan de la Biblia estuviera sujeto a las tomas de decisiones de los seres humanos. ¿Cuántos millones de habitantes somos ahorita en este hermoso planeta? Que está lleno de gente de tan linda. 7,000. Hay un estudio que decía, que sacó más o menos cuántos seres humanos han vivido en total, desde el principio hasta el fin. ¿Cuántos creen? Más de 100,000 millones. Así como se ponen las calles aquí a veces con el tráfico. Así. Y Dios, el Señor, tenía toda esa gente contemplada en su plan. Y tiene todavía contemplada la gente por venir. ¿Sí? A tus nietos. Dios ya los conoce. Póngase abusado, ¿eh? Sí, a los nietos de Tere también. A la nuera. Bueno,